En este tutorial les quiero mostrar mi experiencia para aprender a pintar por números. Fácil, nivel principiante. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Aprende a pintar con la gente de Figuret Art. Lo que más me gusta es que viene todo listo para pintar. Vamos, el kit completo. El lienzo con el diseño con números es de lino y ya viene con el bastidor, las pinturas, los pinceles y los ganchos y clavos que necesitas para la pared. Vamos a ver qué tal me va con este cuadro. Me encantó el diseño y como es mi primero, me gustó que fuera así, pequeñito y con un diseño fácil de hacer. Vamos, nivel principiante. Les muestro todo lo que trae la caja. El lienzo ya numerado. Y dentro todo bien organizado, las pinturas, los pinceles y toda la información adicional. A simple vista podemos pensar que los botes de pintura son como muy pequeñitos. Pero bueno, después de pintar ya veremos si me sobra algo de pintura. La verdad que me encantan los tonos. Vamos a seguir viendo qué es lo que trae este kit. Un manual de instrucciones con varios idiomas. El mismo diseño del cuadro, pero en una hoja de papel. Más adelante te explico cuál es la función de esta hoja, muy importante. Te recomiendo que la tengas a mano en todo momento. Estos son los clavos y la verdad que tienen un diseño bien curioso. Luego tenemos 3 pinceles de 3 tamaños diferentes y 2 ganchitos de metal con los tornillos. En la descripción del vídeo y en el primer comentario te dejo el enlace para que visites la página de los amigos de figuretart.es y con mi código promocional tendrás un 15% de descuento. Los pinceles me gustan, se ve que son de buena calidad. Y por supuesto el lienzo con el diseño por números y el lienzo ya viene montado en el bastidor. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Pero un consejo, ten a mano un vasito con agua y un trapo viejo para limpiar los pinceles. Te recomiendo siempre que empieces por las superficies más grandes. Para este caso yo voy a empezar para pintar todo el borde con el número 3. También te recomiendo que empieces a pintar siempre en la parte superior izquierda. Bueno, a menos que seas zurdo, tendrías que empezar del lado derecho. Y que vayas dando pinceladas por toda la parte que tenemos que rellenar. Si vas pintando de izquierda a derecha, vas a evitar que tú con tu propia mano vayas manchando la pintura. Y así vamos a ir dando pinceladas uniformes hasta rellenar toda la superficie. No te preocupes si al pasar el pincel te pasas un poquito de la línea. Después lo puedes corregir cuando te toque el otro color. Un truco para trabajar, si quieres un poquito más cómodo, puedes levantar un poquito la superficie donde trabajar. Para mí es más cómodo trabajar con la superficie un poco inclinada. En cada cambio de color te recomiendo que dejes secar durante unos minutos la pintura. La verdad que se seca bastante rápido. Así evitarás que se te manche la mano y puedas estropear la pintura. A medida que vamos pintando, vamos a ir alternando también el tamaño de los pinceles, dependiendo de la superficie que vayamos a pintar. Otro consejo es que en las superficies grandes como esta, de vez en cuando es conveniente limpiar el pincel porque la pintura se seca bastante rápido. Es conveniente pasar la pintura justo por encima de la línea del dibujo para taparla por completo, porque la idea es que no se vea ni la línea ni los números. Como ves, yo quise empezar por los tonos más claros. Ahora voy a empezar aplicando el marrón, que es un poquito más oscuro. Mi hija también quiso probar de esta técnica, así que la dejé que pintara un ratito y le encantó. Así poco a poco vamos a ir cambiando de colores, rellenando cada espacio, cada uno con su número. Otra cosa que no les mencioné al principio es que este cuadro es bastante pequeñito, mide 20 por 20 centímetros. Digamos que esto sería como una mini pintura. A mí me encanta, me parece perfecta
para empezar con esta técnica. Es fácil, rápido, ideal para principiantes. Otra cosa que también me encantó es que ya las pinturas vienen preparadas, no hace falta mezclar. Para esta pintura vinieron 12 tonos de colores diferentes. Lo que sí tengo que confesarles es que me costó un poquito la parte en la que tenía que pintar las partes más delgaditas, digamos, las partes más finas del pelo de la mujer. Pero bueno, por ahora creo que me está quedando bastante bien. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Vamos bien, ¿verdad? Me encantaría que me escribieras en un comentario ¿qué te parece este tipo de técnica? ¿La conocías o alguna vez has trabajado con ella? Yo pienso que es una buena manera para iniciarnos en la parte de lo que es pintar para las personas que no tienen mucha experiencia. Esto nos ayuda a soltarnos, a aprender cómo coger el pincel, cómo deslizar la pintura. Y lo bueno es que si te equivocas, pues no pasa nada. Limpias el pincel, coges el otro color y lo retocas. Esa es la función de esta hoja de papel. Es como una plantilla donde te va diciendo qué números corresponden a cada color, por si tuvieras que pintar sobre el mismo color y ya por supuesto el número estaría tapado. Entonces con la plantilla o la hoja de papel donde te vienen los números, sabrías exactamente qué color le corresponde a esa parte que quisieras volver a pintar. Ya casi lo tengo todo terminado, tan solo me falta la parte del gato. Para la figura del gato voy a empezar por pintar todo el borde. Recuerda que es conveniente dejar secar unos minutos la pintura, porque como ves, para pintar el gato estoy girando el cuadro para pintarlo por todo el borde. Y si la pintura está fresca, pues entonces la mancharía con mi mano. Luego, para rellenar todo el cuerpo del gato, simplemente utilizo el pincel, que es más grueso. Además de pintar el cuadro por la superficie, también lo voy a hacer por los lados. Así tendrá un bonito acabado. Y puedes hacerlo tranquilamente porque pintura hay suficiente. Después de que el cuadro se haya secado bien, le voy a volver a dar una pequeña capa de pintura en algunos puntos del cuadro porque yo quiero que el color se vea como más intenso. Listo, ahora sí, creo que ya lo hemos terminado. Voy a esperar unos minutos a que esté completamente seco. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que me quedó igualito. Me encanta cómo se ve. Y mira la cantidad de pintura que me ha sobrado. Alguno de los botes está completamente lleno. Así que tengo pintura para otros cuadros. Ahora tan solo nos queda clavar el clavo en la pared y colocar el ganchito en la parte de atrás del cuadro. Y muy importante, mantén las pinturas siempre cerradas. Vamos a ponerle el ganchito en la parte de atrás. El kit trae 2 ganchitos metálicos, pero yo le voy a poner solo uno en todo el centro. Como el cuadro mide 20 centímetros, pues lo pondré justo a los 10 centímetros. Si tú prefieres poner los 2 ganchitos, como dicen las instrucciones, pues está bien. El tornillo es especial para madera, es autorroscante, así que lo podrás atornillar súper fácil. Y el otro ganchito lo guardamos. Ahora vamos a elegir el lugar donde vamos a clavar nuestro clavo y lo ponemos en la pared de esta forma y le damos los golpecitos con el martillo. Sujetamos el ganchito en el clavo y listo.
Ahora tan solo nos queda sentarnos a admirar el trabajo. Me encanta cómo se ve. ¿Qué te parece? ¿Te ha gustado la idea? Ya sabes que en la descripción de este vídeo y en el primer comentario te dejaré un enlace para que visites figuretart.es y utilices el código promocional para obtener un 15% de descuento. Y para este vídeo regálame un me gusta, escríbeme un comentario y comparte con tus amigos. Y te espero en el próximo. ¡Chao!